Hello guys, in this opportunity we talk about tag questions or question tags. Okay, you speak English, then you, ya les voy a explicar qué significa el tag question. Tag question or question tag turn a statement into a question. They are often used for checking information that we think or we know is true. ¿Qué son los tag questions o los question tag? Porque es lo mismo decirlo. Es una afirmación dentro de una pregunta. Se convierte en una afirmación dentro de una pregunta. Estos son usualmente utilizados para verificar información que nosotros pensamos, que nosotros sabemos y creemos que es verdad. ¿Cómo podemos formarlos? How to form tag questions. La primera, first, positive sentences plus comma plus negative auxiliary plus subject pronoun. ¿Ok? Una oración en positiva seguido de una coma, de un auxiliar en negativo y del sujeto pronombre. For example, my cousin is a lawyer. Isn't he? You live in Caracas. Don't you? La primera oración está en positivo, el tag question está en negativo con el auxiliar dependiendo del tiempo gramatical. Lo vamos a verificar en la siguiente lámina. Negative sentences plus comma plus positive auxiliary plus subject pronoun. For example, my mother doesn't eat chocolate, does she? Aquí estamos viendo que al contrario de la primera tenemos una oración en negativo, por lo tanto el question tag está en positivo. Another example, my cousin did not go to the party, did he? Mi primo no fue a la fiesta. ¿Cierto? ¿Verdad? Tenemos entonces la oración en negativo y el question tag en positivo. ¿Qué es importante analizar? You must analyze the grammatical tense in order to use the correct auxiliary. En este punto, chicos, sí lo voy a decir, es muy importante a fin de poder utilizar el tag question correcto, verificar el tiempo gramatical. Y para ello tenemos pues entonces que repasar los tiempos gramaticales. Let's practice. First, si estamos utilizando el verbo to be in present, remember, what is the verb to be? Is, are. For example, she is our new boss. Isn't she? They are not my friends. Aren't they? Tenemos aquí el primer escenario. Una oración con el verbo to be en presente y una oración positiva. El question tag lo hacemos en negativo, utilizando el mismo tiempo gramatical del que estamos hablando. She is, isn't she, they are not, aren't they. Esto de manera automática. ¿Cuál es la excepción? Exception. When you use the auxiliary am in its negative form, there isn't a question tag for it. So, you must write aren't I instead of am I. Okay. ¿Cuál es la excepción? Cuando tú estés utilizando el auxiliar am en su forma negativa, no hay question tag para él. Por lo tanto, debes escribir aren't I en vez de am I. Okay. For example, I am your favorite student. Aren't I? Yo soy tu estudiante favorito. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿No es cierto? Esto cuando estamos utilizando solamente el am. Remember, when we are using am, the negative form is aren't I. Cuando estamos utilizando el verbo to be en pasado, was and were. Verb to be in past. For example, Steve was here 2 years ago. Wasn't he? La primera oración está en pasado y en positivo. El question tag debe estar en negativo y en pasado. Steve was. Identificamos el tiempo gramatical. Wasn't he? Hacemos el tag question. Utilizando el mismo verbo auxiliar, en este caso was, en negativo, porque la primera oración está en positivo y el pronombre personal. My family weren't at home yesterday night. Were they? En esta ocasión tenemos entonces una oración en negativo y en pasado. El question tag debe estar en positivo y en pasado, con el mismo auxiliar. My family weren't, were they. ¿Okay? Hacemos la inversión. Recuerden que estamos utilizando el verbo to be. Simple past. Did. You bought a car. Didn't you? La primera oración está en positivo y en negativo. Estamos utilizando aquí un verbo
irregular. Si estamos hablando de pasado, pero no estamos utilizando el verbo to be, necesitamos el auxiliar did. Y lo hacemos en negativo porque la primera oración está en positivo. Another example, my father did not go to the concert. Did he? Mi padre no fue al concierto. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces tenemos que la primera oración está en negativo, está utilizando el auxiliar did para poder negarse en pasado y utilizamos entonces el auxiliar did en pregunta. Aquí, chicos, nos faltó el presente simple cuando no estamos hablando del verbo to be. Entonces, pero aquí los tenemos en los ejemplos. ¿Qué pasa cuando estoy hablando del presente simple, pero no estoy utilizando el verbo to be? Necesito el auxiliar do y does. En este ejemplo, my mother doesn't eat chocolate. Does she? Lo tenemos. Mi madre no come chocolate. Cierto. La primera oración está en negativa y está utilizando el auxiliar do. En este caso does, porque estamos hablando de la tercera persona del singular. Por lo tanto, el question tag o that question debe estar en positivo. Primero el auxiliar, luego el pronombre personal. Lo mismo sucedería si lo hago en la oración en positivo. Tenemos aquí en la primera parte, you live in Caracas. Don't you? Tenemos este ejemplo para verificar que la primera oración está en positivo, no estamos hablando del verbo to be, por lo tanto necesito el auxiliar, veo que el pronombre personal es you, debe utilizar el auxiliar do y lo hago en negativo mi question tag. Don't you? Con esto pasamos entonces a verificar el presente simple. Pasamos aquí al pasado continuo. Okay. Remember the structure, verb to be plus verb with ing. Was, were plus ing. For example, Monica and I were playing piano last week. Weren't they? La primera oración está en positivo y está en pasado continuo. Por lo tanto, el question tag debe estar en pasado y en negativo. Aquí no vamos a tomar el gerundio en cuenta, solamente vamos a tomar el verbo en pasado. El tiempo gramatical que me está indicando es el auxiliar was y were. Es el que voy a tomar en cuenta para hacer el question tag. I wasn't at a party last night. Was I? La siguiente oración está en negativa. Está utilizando el verbo to be y debo utilizar entonces un question tag en positivo. Aquí nos faltó el verbo. I wasn't, for example, going at the party last night. No estaba yendo a la fiesta la semana pasada. Y coloco el was I. Present continuous, aquí agreguen la T, un error de tipeo, nada grave. Am, are, is plus ing. My sister is studying English on Saturdays. Isn't she? Es lo mismo que en el pasado simple, solo que en esta oportunidad, que debo tomar en cuenta que estoy hablando en presente. La primera oración está en positivo, por lo tanto el question tag debe estar en negativo. Another example, we aren't going to USA next month. Are we? Estamos hablando de que la primera oración está en negativo, por lo tanto el question tag debe estar en positivo. Primero el verbo auxiliar y luego el pronombre personal. Si está en negativo, pasamos a positivo. Otro tiempo gramatical que hemos visto es el future simple, will. For example, Mary will come next year. Si la oración está en positivo, el question tag debe estar en negativo. Si estamos utilizando el auxiliar will, el negativo es won't. Mary will come next year. Won't she? Negativo. You won't go to the beach. Will you? En este último ejemplo, tenemos la oración en negativo, por lo tanto, el question tag debe estar en positivo, utilizando el mismo verbo auxiliar. Ya para finalizar, tenemos algunos ejercicios. Okay, that question or question tag practice makes perfect. La práctica me hace la perfección. Tenemos affirmative sentences.
Les estamos dando 10 oraciones en positivo. Deben realizar el question tag. You eat burger. She likes to swim. Steve and I are friends. You were there. They are drinking beer. She was upset last night. My father studied English. They were watching TV. I made a big mistake. We will go to the cinema. Verifiquen en estas oraciones afirmativas en qué tiempo gramatical estamos y cómo debo realizar el question tag. En las oraciones negativas, Steve's not American. She doesn't go there. I did not play it. You won't travel to Spain. They aren't studying English. She will not stay at home. He didn't drink cupcake. We will not buy it. I am not running. We won't do that. Aquí tenemos 10 oraciones en negativo, por lo tanto deben verificar el question tag en positivo, pero además el tiempo gramatical. Lo van a hacer en su cuaderno y adicional de eso, como grabé la pronunciación, me lo van a enviar en un voice por la pronunciación. See you guys, be careful.